Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es importante preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros una historiadora de mucho renombre, una gran divulgadora de la historia, una maestra universitaria que comparte sus saberes con los alumnos a partir de muchas preguntas, que es Patricia Galeana. Gracias, Patricia, por estar aquí. Al contrario, Javier, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, ahora con todos los cambios que se están dando, han tocado también los cambios que tienen que ver con los libros de texto, Patricia. Y hemos visto en las últimas transformaciones que ha tenido la política mexicana, en las alternancias, que no sé si lo han sido, que se han modificado los contenidos de los libros de texto. Y en algún momento la historia se disminuyó tanto, se diluyó tanto de los libros de texto, que me gustaría preguntarte, ¿es tan importante esto o no tiene demasiada importancia el pasado como para disminuirlo? No, bueno, desde luego que la historia es un conocimiento fundamental, y no porque yo sea historiadora, sino porque nos permite saber, como diría la canción, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro. Entonces, si yo te pregunto, Javier, ¿tú quién eres? Pues tú me vas a decir, yo nací aquí, mis padres pues fueron el señor y la señora que hacían tales y cuales cosas, yo me formé aquí. O sea, tú eres tu pasado. Así es. Tu pasado te constituye. Si hubieras nacido en otro lugar, otros hubieran sido tus padres, pues otra habría sido, obviamente, tu historia claro. y tu vida, ¿no? Pero entonces la historia es un conocimiento que nos da luces sobre nuestro presente, por eso siempre se están haciendo nuevas preguntas al pasado para entender nuestro presente y actuar en él. Y claro, hay muchas interpretaciones y las interpretaciones pueden ir cambiando. En fin, hay algunos historiadores que tienen una tendencia A, otros que tienen una tendencia B y pueden interpretar cosas distintas. Pero yo creo que por la ética profesional, lo que no debe nadie que se precie de ser historiador o historiadora, dejar de dar los datos duros. Como escribió Eric Hobsbawm, esa es nuestra obligación, porque así como fueron los romanos los que destruyeron Cartago y no los cartagineses Roma, pues eso es lo que hay que decir. Después podemos interpretar por qué fue, así es. Pero hay que enseñar eso. Entonces es muy importante. ¿Por qué, desde tu punto de vista, quisieron disminuir, por ejemplo, el hecho de la conquista? Bueno, esto que ha sido ahora todo un debate, en fin, que a mí me parece pues un falso debate, porque quienes digan que me quedé estupefacta, que no hubo conquista, que fue casi una intromisión, que llegaron los españoles y se metieron en las guerras que había aquí. Bueno, ¿y qué lengua estamos hablando, por favor? Claro. O sea, la Nueva España, que fue la metrópoli pues, más importante de todas las colonias, la única otra España, pues claro. Fue conquistada. Y si no, hay que ver la estatua que le erigieron a Cortés en Medellín, allá en Badajoz, donde nació, claro. Que está como conquistador, tiene puesto un pie arriba, dicen que es un ídolo. Bueno, quién sabe, un ídolo o un mexica, pero la cosa es que así se le reconoce como el gran conquistador. Entonces, bueno, pues esto de que la conquista no fue, sino que fue otra cosa, son un poco a veces, yo pienso que actos pues de protagónicos, digamos, para llamar la atención. Y negar el dato duro. Hubo Así muertos, es. Hubo sangre, hubo destrucción. No, bueno, hay que recordar la matanza de Cholula, por favor, 5,000 muertos. Y la del Templo Mayor, caray. La del Templo Mayor. En fin, bueno, estos son hechos duros innegables. Eso no se puede modificar. ¿Por qué entonces, digamos, durante los gobiernos panistas, principalmente en la época de Fox y también en la de Felipe Calderón, trataron de disminuir eso? ¿Querían contarnos otra historia o presentarnos otra? Sí, desde luego. O sea,
es otra la óptica de la historiografía que podríamos llamar conservadora, en la cual pues Nueva España era una gran colonia, bueno, colonia no, el virreinato de la Nueva España, y lamentablemente pues Hidalgo se le ocurrió levantar un movimiento social en el que involucró a los indígenas, abolió la esclavitud, en fin, un movimiento social que desde la perspectiva de esta visión de historiografía conservadora, pues trajo el caos, sumió en el caos a esta floreciente Nueva España, que ya no era floreciente en ese momento, ya tenía ciertos problemas económicos por todos los recursos que le sacaban para las guerras en Europa, etcétera. Y después pues viene Iturbide, que trata de arreglar las cosas, pero pues resulta que no las puede arreglar porque su imperio sucumbe en un año. Traen a los franceses y a Maximiliano, pero resulta que Maximiliano sale liberal. Y echa al representante papal. Entonces, finalmente llega Porfirio Díaz y establece para esa visión una potencia que en el centenario de la independencia pues vinieron delegaciones de todas partes del mundo, hubo un garden party en donde corrió champaña, que los que fueron pues observadores extranjeros que escribieron estaban impresionados, porque decían que desde luego que en las cortes europeas se daba champaña, pero no para esa cantidad de gente. Estaban asustados de ver esa opulencia, ¿no? ¡Qué horror! Y luego viene la revolución y entonces se acaba con el cuadro otra vez hasta que viene la alternancia política. A recomponer otra vez el país. Así es. Entonces no es casual que en esos años también hayan querido traer los restos, los despojos de Porfirio Díaz para rendirles un homenaje en México. Pues sí, yo me pregunto cómo puede una democracia rendirle homenaje a una dictadura. Ni España, ¿no? No, pues a ver, Franco. Ahorita hay una ley que proscribe todos los monumentos en honor de la dictadura. Entonces, pues aquí tampoco se puede. Desde luego sus descendientes podrán traer sus restos cuando deseen, claro, evidentemente. Pero con el erario público no le vamos a rendir un homenaje ni a ponerle un pedestal. No, desde luego vamos a acordarnos del pueblo yaqui, de Tomochic, de Valle Nacional, en fin, no puede ser eso. Que son justamente datos duros. Vamos a un corte, Patricia, claro, y regresamos contigo. Con mucho gusto. Les recuerdo que estamos con la doctora Patricia Galeana, que tiene además la vocación de enseñar la historia. No se queda en su cubículo, sino quiere compartir, quiere también aterrizar sus temas con los jóvenes para también que en esa retroalimentación, ahora sí que se ganan una parte y la otra. Claro. Patricia, tu trabajo como maestra pues parte de textos fundamentales. Uno de ellos, o de los primeros, son los libros de texto de los que llegamos a hablar al principio. Sí. Entonces sí importa mucho que los jóvenes desde la primaria y la secundaria tengan elementos básicos para saber de dónde vienen y hacia dónde quieren caminar. Así es, yo creo que fue muy triste, por ejemplo, cuando, bueno, esto ya es en primero de secundaria, cuando se quitó la materia de historia, que era cuando se estudiaba a las culturas originarias. Ajá. Entonces estas generaciones de jóvenes no conocen que los mayas ya tenían el conocimiento del cero y de la trayectoria de Venus antes que en Europa, por ejemplo, y cosas así. Ahora, en cuanto a los libros de texto, qué bueno que tocas el tema, porque este año cumplen 60 años. El 51, claro, con Torres Bodet. Con don Jaime Torres Bodet, con el presidente Adolfo López Mateos. Y es realmente algo que debemos de celebrar, porque como pues ellos dijeron, en el siglo XIX ya se había establecido la gratuidad de la educación. Claro. O sea, iba a ser gratuita, después se estableció su obligatoriedad, que bueno, pues
también un gran reto para el Estado mexicano, que en ese momento no tenía los recursos para hacerlo realidad. Pero esta gratuidad no podía ser tal si los niños en la Chontalpa no tenían acceso a los libros. Así es, libros básicos. Así es. Entonces, bueno, pues este fue un parteaguas desde mi punto de vista en la historia de la educación nacional, la creación de los libros de texto gratuitos, que hicieron una realidad esta gratuidad de la educación. Emparejaron el piso para la educación, para que los que no tienen acceso o la posibilidad de comprar algunos libros básicos de historia, los tuvieran. Claro, y fueron pues muy criticados, en fin, hubo boicot inclusive de las escuelas privadas, en donde no daban los libros de texto, y cuando llegaba el inspector, lo que era terrible, porque yo lo viví, porque lo vi, llevaban los maestros que pusiéramos eso en el escritorio. Imagínate tú qué mal ejemplo, ¿no? Fatal, qué fatal. Engaño, ¿no? Y el tema pues sigue siendo fundamental, porque todavía lamentablemente seguimos teniendo población en extrema pobreza que no podría de otra forma tener acceso a un libro. Y todavía tengo en la memoria, de manera indeleble, imágenes como una funcionaria del DIF de Nayarit quemando los libros de texto porque hablaban de la píldora del día siguiente. Así es. Entonces eso se me hace realmente increíble. Bueno, aquí tendríamos que recordar un discurso magnífico de Francisco J. Mujica en el Constituyente del 16-17, cuando dice: el Estado tiene la obligación de darle a la población los elementos para superar el fanatismo. Así es. Entonces, bueno, pues evidentemente sí se necesita. Somos uno de los países con más alto índice en embarazos adolescentes. Que es criminal, claro. Se les necesita dar a las niñas y a los niños educación sexual. Claro, y recuerdo haber leído a Olac Fuentes Molinar decir que están en la etapa más complicada luego en términos de desarrollo sexual. Sí, en la adolescencia, sí. Y dice, pues es necesario que tengan ellos eso, ¿no? Conocimientos, desde luego. Conocimiento básico. Desde luego. Y que tengan este sentido de identidad. Porque hubo un problema, como recordarás, un año que un grupo de historiadores hicieron unos libros que nada más circularon un año, porque luego los quitaron de circulación, porque resulta que habían desaparecido a los niños héroes. Así es. A partir de ese problema, yo publiqué en el Archivo General de la Nación una obra, me fui al Archivo de la Defensa a sacar todos los expedientes de los jóvenes estudiantes del Colegio Militar que murieron en el 47 en Chapultepec, porque la gente creyó que entonces era falso, que no existían. Claro. Y bueno, lo que pasa es que sí, había uno de 19 años, pero había otro de 14, y fue una cuestión de un periodista que describió la batalla al día siguiente de que había pasado, y para hacerlo, pues yo creo que de una forma más poética, dijo, bueno, dramática, una tragedia terrible, que el cerro había amanecido humeante con cadáveres de niños estudiantes del colegio militar. Por eso es importante siempre documentar las cosas, siempre poner el dato duro. Así y es. poner también énfasis o decir con claridad que puede ser una visión de algo que pasó, pero el hecho es que ocurrió. Pero primero dar el hecho duro y después yo considero que tal cosa fue por esto y por esto y por lo demás allá. Y cuando se hace una novela histórica o una serie de televisión, que las personas vayan después a leer un libro de historia y que puedan saber pues hasta dónde empieza la imaginación, la ficción, y
qué es lo real, porque luego se quedan con ideas equivocadas, de cosas que no pasaron. Muy complicado porque hay como cierta moda o tendencia en donde se habla, digamos, se meten de detectives, supuestamente, ojalá lo hicieran, de la vida sexual de los héroes patrios o de personajes de la historia. Bueno, se meten a las alcobas y no hay pruebas además. Va a haber de semejante cosa? Como que escriben de oídito lo que les dice alguien, no sabemos ni quién. No, inventan, Javier. Digo, la verdad es esa. Es mercado nada más. Sí, exactamente. Son pues máquinas comerciales, luego venden muy bien. No, sí, por supuesto. O sea, seguramente nosotros pues hacemos a lo mejor unos mamotretos que están llenos de citas, porque nosotros, a diferencia de los periodistas que no pueden dar sus fuentes, porque si las dan se quedan sin ellas. Ustedes tienen que ponerlas. Nosotros tenemos que decir de dónde estamos sacando cada cosa para ver si realmente está fundamentado o no. No, pues es una cosa yo creo que muy lamentable y por eso celebro mucho que tienes, ¿cuántos años ya con tu programa en el IMER sobre historia? No, es en Radio UNAM. Radio UNAM. Radio UNAM, 25 años. 25 años. Temas de nuestra historia. Y además me gusta mucho tu tono, tu gana, tu armazón didáctico. Realmente nos quieres compartir cosas que hasta donde sea la gente te pregunta también, te mandan preguntas, hay interacción con el público. Bueno, eso me gusta muchísimo y desde luego lo que trato en cada programa es de que tengan contacto con lo que las personas protagonistas de los hechos que estamos tratando escribieron o dijeron. Desde luego pueden haber dicho cosas falsas, pero que lo dijeron o que está escrito en los documentos, ¿verdad? Claro. Pues no cabe duda. Y entonces que normen su propio criterio. Así es. Hace tiempo, Josefina Zoraida Vázquez, que está más metida en la cuestión de la educación, o tiene una parte fuerte ahí, me decía, al hablar de los libros de texto, que ella creía que era fundamental tocar el tema de la corrupción. Y me lo dijo antes de todo lo que está pasando ahorita, yo creo que hace como 6 años. 5 años. Me dijo que le llamó mucho la atención que cuando ella lo propuso, la hicieron de lado. Y le dije, ¿quién hizo de lado tu propuesta? Y dice, pues varios historiadores. Qué barbaridad. Es importante documentar todo eso. No, desde luego. Y materias como el civismo, por ejemplo, tenemos que inculcar valores, pero los valores cívicos. Por eso es tan importante el sentimiento de pertenencia al lugar donde uno nació, donde nacieron sus padres, tener compromiso social con lo que le pasa a esa comunidad a la que pertenecemos. Y si no la conocemos, pues no podemos apreciarla realmente. Entonces, por eso es importante el conocimiento de la historia para la identidad, para fortalecer a nuestros jóvenes en su identidad como mexicanos y también para que sientan el orgullo de ser mexicanos. Así es. Tenemos que ir un corte de nuevo Claro y estamos contigo. Pues estamos aquí con la doctora Patricia Galeana y nos ha hecho ver que la historia cuenta, porque nos cuenta cosas y porque vale la pena. Decía José Emilio Pacheco que en el virreinato le llamaban el unto de México a la corrupción. Y a él le importaba mucho el tema también porque decía, uno se queda con la idea de que tenemos zonas de corrupción fuertes, pero también somos producto de un grupo de viajeros, de piratas, en donde la forma fácil de afinar las cosas era corrompiéndose, con estos arreglos, digamos. Sí, es que arreglos. Por eso le decían el unto del virreinato, de la Nueva España. Y era para que las cosas caminaran. Y él decía, por ejemplo, imagínate cómo negocian los piratas ingleses, los otros piratas también españoles, que a veces eran corsarios y a veces eran piratas, pues las cosas se resolvían así. Esto se tendría que documentar con cierto detalle en los libros de texto o en otro momento. Bueno, yo creo que sí, yo creo que debe de documentarse todo, como decía yo antes, le hacemos preguntas al pasado para comprender nuestros presentes, para resolver nuestros problemas. Tenemos un problema de esta que no es una cultura, sino es una anticultura,
¿verdad? De la corrupción, de que el papá le está diciendo a su hijo que se porte bien, pero se pasa el alto. Sí. Y después lo mete por la puerta que no corresponde para que no se den cuenta que ya llegaron tarde. Entonces, bueno, estas cosas pues muchas veces no nos damos cuenta y estamos dando un mal ejemplo. Y por eso es que tenemos que trabajar en campañas de difusión. La difusión por eso es tan importante. Y desde luego la formación desde preescolar hasta posgrado, con respetarse a uno mismo. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, a ver, compañero, usted no me plagie, no me ponga un copy-paste y me traiga un ensayo, porque además ya ahora afortunadamente ya se puede identificar, ya sabe uno, ¿no? Que bueno, esto empieza a decir, no, este compañero no escribía así, a ver dónde sacó esto, y entonces téngase aprecio a usted mismo, o sea, ¿qué caso tiene que venga a engañarme a mí? ¿Cree que me engaña a mí? Se está engañando a usted, no va a saber nada. Entonces creo que sí tenemos que trabajar en esta conciencia para el respeto a la dignidad de uno mismo y de los demás, ¿verdad? Y pues inculcar y superar esta situación que en efecto, como muy bien decía José Emilio Pacheco, tiene antecedentes. Bueno, había obedézcase pero no se cumpla cuando venían las cédulas reales, ¿no? Entonces sí hay toda una tradición. Y hay, digamos, negativa. Jóvenes, sí, por supuesto, y hay jóvenes historiadores que quieren involucrarse de esta manera en la historia. Pregunto porque si, digamos, durante varios años muchos niños no tuvieron los elementos básicos de la historia de México, cuando estudiaban primaria y secundaria, que fueron, yo creo que como 10 o 15 generaciones de niños que no tuvieron acceso a eso porque lo quitaron de los libros de texto. A mí me entra la duda y digo, ¿los jóvenes que están estudiando historia no forman parte de ese núcleo de niños? Yo creo que debemos... ¿O ven la historia cómo? Yo creo que debemos de estimular a los maestros, porque los jóvenes historiadores todos quieren ser investigadores. ¿Por qué? Porque los sistemas de premiación, como CONACYT y demás, pues premia más a los investigadores que a los maestros. Entonces, esto tenemos que cambiarlo porque ¿qué pasa? Pues todos quieren ser investigadores y no hay lugar para que entren a los institutos de investigación. Bueno, ni a la UNAM pueden entrar, claro, el 10% solamente. Entonces, acaban dando clases, pero lo hacen pensando que pues ya fracasaron, digamos, en lo que a lo que ellos aspiraban, porque no le tienen aprecio, no valoran la maravilla que es ser maestro. Entonces creo que ahora con la nueva reforma educativa en este sentido que se está tomando en cuenta al maestro, pues es que el maestro es el centro de todo el proceso educativo. Y entonces tenemos también que inculcarle a nuestros estudiantes de historia pues el gusto por la docencia, ponerles pues didáctica de la historia y que sean buenos maestros, porque los adolescentes se quejan de que es más fácil descifrar una ecuación que aprenderse una retahíla de nombres y fechas, porque no les explican los procesos, las causas, los efectos, no se las dan con gusto. Pues yo me acuerdo cuando estudié, claro, allá en la prehistoria, Javier, pero nadie reprobaba historia, era muy raro el que reprobaba historia, a todos nos encantaba la materia, salvo el que de plano no entraba a clase, bueno, pues ni modo, a ese sí lo reprobaban. Pero entonces depende cómo se enseñe. Es una materia más historia que matemáticas. Así es. Ahorita, en los últimos años, vamos, digamos, del 2000 para acá, hubo un índice cada vez mayor de reprobación en historia. Es terrible.
terrible. O sea, no nos conocemos en realidad. Así es. Y tampoco sabemos a dónde queremos ir porque no sabemos de dónde partimos. No, son jóvenes como una hoja al viento, estos jóvenes que me dicen que son ciudadanos del mundo, y yo les digo, bueno, es muy cómodo decir que es ciudadano del mundo y no hacer nada por nadie, ¿verdad? Si es tan amplio el mundo que... No, pues no. Entonces, en cambio, sí pueden hacer por su familia, por su escuela, y todo esto, la historia lo ubica a uno en el momento que le ha tocado vivir. Eso también es importante, en su contexto, ver lo que pasaba en otras partes del mundo. En fin, realmente te abre. Cuando tú estudias, si vemos cualquier problema, Javier, y lo quieres resolver, pues tienes que ver de dónde viene, cuál fue la causa de ese problema. Y te tienes que ir a los antecedentes, y esos antecedentes te van a dar herramientas para resolver tu problema. Lo has dicho de manera muy clara. Ha sido un placer que nos compartas tu razonamiento. Para mí, Javier. Tus saberes, porque hay que hacer muchas cosas. Estar con todos los televidentes. Así es. Y porque hay muchas más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar, estamos aquí todos los lunes en Debate 22.